Bueno, buenos días de nuevo. Bienvenidos a una clase más del curso Legalismo Enemigo de la Gracia. Estamos en la lección número 5. Vamos a arrancar hoy la lección número 5 y nos quedan 4. O sea, nos quedan 4 sábados más. Entonces, bienvenidos de nuevo. En la medida que se van conectando los otros compañeros y hermanos, los vamos a ir dejando entrar, Dios mediante. Entonces, de nuevo, bienvenidos. Les pedí el favor que en el chat, por favor, me dejaran saber que están presentes, que son de Venezuela, de Argentina, de Colombia, de Nicaragua, de Honduras o de México, y me dejen saber cómo llegaron a Academia Cristo. Ya sé que los invitó un amigo, que ustedes nos vieron en el Facebook, etcétera, etcétera. A lo que me dedico yo básicamente, además de enseñar en la Academia de Cristo, es a eh, precisamente extender la palabra de Dios y las posibilidades de llegar a las personas digitalmente en las redes sociales. Entonces, esa es mi misión en la Academia de Cristo, es hacer el alcance digital a todas las personas que podamos en todos los países de Sudamérica. Entonces, pues de nuevo, bienvenidos a una clase más. Eh, Espero que hayan tenido una excelente semana y como siempre vamos a arrancar. Cruz, buenos días, bienvenido, Dios te bendiga. Ulises, bienvenido, Dios te bendiga. Juan, muy bien, muy bien. Enoch, bienvenido, Dios lo bendiga. Caragua. A ver, bendiga a todos. Ahí está Howard también conectándose. Bueno, ahí después de que ya se conectaron varios, entonces vamos a ver. Entonces arranquemos como siempre dándole gracias a Dios y empecemos con una oración. Padre Celestial, no permitas que caigamos en la trampa de compararnos con los demás. Cuando miremos nuestras vidas a la luz de la perfección que tú justamente esperas de nosotros, haznos ver con claridad que la fe y el perdón no dependen de nuestra bondad, sino de tu gracia. Enséñanos a vivir con humildad, confiando siempre en tu misericordia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Entonces, como les decía, estamos en la clase número 5. Hoy vamos a hablar en particular de qué nos enseña Dios en la parábola de los dos hijos, de la parábola del hijo pródigo en relación con el legalismo y la gracia. Entonces, vamos a concentrarnos en leer Lucas 15, 11, 32 y algunas otras cosas al respecto. Entonces, la primera parte de la clase, vamos a tratar de comprender el texto en el que Jesús le cuenta parábolas en Lucas 15. O sea, vamos a ver un poquito de eso y vamos a hacer el repaso con lo que estaba en la tarea. Vamos a dejar entrar a María también. Ok, vamos a ver si entra María. Entonces, vamos a empezar a trabajar en el primer objetivo de la clase, Dios mediante, y vamos para allá. Entonces, ¿ustedes se acuerdan del video de la tarea? ¿Quiénes estaban presentes cuando Jesús contó las parábolas de Lucas 15? Miguel, Buen día, Miguel, profesor. Buen día a buenos, todos los hermanos. buenos días. Bueno, Lucas 15 dice que se acercaban a Jesús republicanos y Ujú, pecadores. ujú. Y para oír, dice que los fariseos y los escribas murmurando, diciendo, este está con los pecadores y recibe y come con ellos, ¿no? Entonces tenemos los republicanos, que eran los cobradores de impuestos. Pecadores, que sabemos que somos todos nosotros, y más todavía peores, ¿no? Y fariseos y los escribas. Ajá. Estábamos viendo básicamente en Lucas 15, 1, 2, si lo leemos, dice, todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Estaban presentes pecadores en general, de los dos tipos. Podríamos decir que cuando llego yo a los dos tipos, porque hay unos pecadores que están arrepentidos de su pecado y otros pecadores que no les importa su pecado o que se creen mejores que otros. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de esa distinción y cómo algunos son catalogados dentro de la vena del legalismo. Buenos días, Jason.
Buenos días, ¿quién más entró por ahí? Que no lo había saludado. Vamos a Buenos mirar días. rápidamente. Buenos Buenos días. días, profe. Dios me lo bendiga, profe. Sí, Buenos hermano. días. Roberto, buenos días. Muy bien. Entonces, sigamos con las preguntas de repaso. ¿Quiénes eran los fariseos y cómo creían que iban a ser salvos ellos? Quién quiere contestar esa pregunta? ¿Quién quiere contestar la pregunta de quiénes eran los fariseos? Miguel. Bueno, profesor, los fariseos en el tiempo de Cristo eran un grupo religioso y social, influyente dentro del judaísmo. Se caracterizaban por las estrictas observaciones de la ley, tanto escrita como oral, y por su énfasis en la pureza ritual y la observación de las tradiciones. Eran conocidas por su piedad personal, aunque también fueron criticados por su hipocresía y legalismo. Los fariseos en el tiempo de Cristo basaban su esperanza de salvación en las estrictas observaciones de la ley de Moisés, tanto la escrita como la oral, la creencia de la venida del Mesías y la fe de la resurrección de los muertos y la recompensa para los justos. Eh, ellos creían en su linaje nada más. Ajá. Bueno, profesor, Muy bien, en eso se excelente, basaba su Miguel. salvación. Excelente, Gracias, profesor. muy bien, Miguel. Efectivamente, todo lo que dijo Miguel y más. Los fariseos eran personas, el nombre fariseo significa separado, apartado para Dios, para hacer las cosas de Dios. Y pues ellos tenían un orgullo por ser esas personas, se creían mejores que los demás. Luego, pues, por eso nunca creyeron y querían, odiaban a Jesucristo, lo vamos a ver más adelante hoy. Entonces, ¿cuál era el legalismo de los fariseos? Ellos odiaban a Jesús. ¿Por qué odiaban a Jesús? Porque pues Jesús no seguía tradiciones, estaba rompiendo los paradigmas de la época. Se relacionaba con los pecadores. Alguna vez les dijo, yo he venido a esta tierra no a estar con los salvos, no a estar con los, ¿cómo se dice? Los sanos, sino con los enfermos. ¿Sí? Y un enfermo necesita un médico, yo soy ese médico. Él exponía la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Les decía cómo ustedes por dentro están llenos de inmundicia en vez de tener un corazón piadoso. Y no solamente eso, sino los acusaba de de su autojustificación. Los acusaba de violar la ley a pesar de que todo el mundo creía que estaban cumpliéndola. Y en esta oportunidad lo que está haciendo Jesús es precisamente porque están ellos ahí, entonces va a contar tres parábolas, la parábola de la hoja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola de los dos hijos, la parábola del hijo pródigo, precisamente para leccionarlos a ellos de su error, de creerse mejores en la ley, de creer que la ley es la que salva. Y pues hablamos en la clase de hoy del legalismo, pues qué bueno poder hablar de estas tres parábolas. Hoy nos vamos a concentrar básicamente en una. Y el segundo objetivo de la clase es que reconozcamos la gracia de Dios al buscar y restaurar al pecador perdido. Vamos a ver lo que pasa en Lucas 15, 11, 32. Entonces voy a necesitar eh, unos, como dice, voluntarios, pero todavía no. Entonces, ¿cuál es el simbolismo de la parábola de los dos hijos o la parábola del hijo pródigo? Entonces, básicamente, si nos ponemos a mirar los personajes de la historia, está el padre, que realmente si pensamos es nuestro Padre Celestial, es Dios. Está el hijo menor, que nos representa a nosotros los pecadores, y el hijo mayor, que representa a los fariseos o los legalistas del día de hoy. Eh, Luego, estamos todos. Está Dios, todos nosotros los pecadores y todos aquellos que creen que son buenos y no necesitan arrepentirse o están bien con Dios porque hacen todo lo justo. Esos son los legalistas o fariseos de la época. ¿Ok? Entonces vamos a leer Lucas 15 del 11 al 24, entonces, del 14 al 24. Entonces, vamos a... ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere ser el primer voluntario?
Roberto, adelante. Amén. La palabra del Señor dice así, en Lucas 15, 11, 13. Jesús dijo también, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. La siguiente. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidades. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Dice. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tiene pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó su padre, con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganlo también un anillo en su mano y calzados en sus pies. Para terminar. Vayan luego a buscar un becerro gordo y manténlo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Roberto. Un poquito larga la lectura, pero muy bien. Ajá. Parece ser que Zully tiene problemas con el enlace. Vamos a mandárselo antes de seguir para que no tenga problemas. Vamos a ver. Listo. Ya se lo mandé. Entonces podemos seguir aquí. Ok. Entonces, ¿por qué el padre recibió al hijo menor? ¿Por qué lo recibió a su hijo perdido? ¿Quién me puede decir? Cruz. Cruz tiene la palabra. Creo que tienes el micrófono apagado, Cruz. Entonces, María, mientras Cruz resuelve su problema técnico. María. Buenos días, Buenos días, María. porque lo amaba muchísimo, profesor. Ajá. El padre amaba tanto a su hijo que se sintió regocijado de que él regresara otra vez a su casa. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Cruz, ¿pudiste resolver tus problemas de sonido? Bueno, entonces vamos a seguir. Efectivamente, la gracia se ve en esta lectura bíblica, el amor inmerecido de Dios. Después de que el hijo menor pecó contra el cielo y contra su padre,
que exigió la herencia en vida, deshonrando a su padre, que lo abandonó y que después de todo eso fue y dilapidó sus bienes. Eh, el hermano mayor dice que incluso estuvo viviendo la vida alegre, como dicen por ahí. A pesar de todas sus acciones, vemos cómo el padre lo vio desde lejos incluso, no fue que esperaba que llegara ni nada, y lo recibe con los brazos abiertos, lo besa y ordena vestirlo como si fuera el mejor miembro de su familia. Esta reacción, pues, es sorprendente, ¿no? Hay mucha gente que diría, bueno, ¿y por qué no lo regañó? ¿Y por qué no le dijo, no, te va a poner a prueba, primero vas a cuidar los marranos y los cerdos durante 2 años y después te recibo, ¿no? Vas a recibir el castigo. Eh, no, pero el padre, ¿qué hizo? El padre lo recibió por la gracia, por amor inmerecido, no se merecía que le dieran ese trato, igual. Eso es lo que busca Dios, restaurarnos en su reino. Entonces, el Padre representa a Dios, ya lo hemos visto, siempre dispuesto a recibir con gozo al arrepentido. El Hijo menor somos nosotros, que somos pecadores y que confesamos nuestros pecados y reconocemos que no merecemos absolutamente nada, que solo la gracia de Dios nos puede restaurar. Vamos a pasar al tercer objetivo de la clase. Vamos a reflexionar sobre la actitud del hijo mayor como advertencia contra la crítica y orgullo espiritual. ¿Ok? Ok, viene Julio. Zuli pudo entrar, vamos a ver. No la veo. No la veo, no la veo. Bueno, entonces, vamos a leer entonces ahora lo que pasó después de que llegó el hijo menor. Entonces, ¿quién quiere leer el capítulo 15, 25, 32? Veo que tiene la manito levantada Jonathan. Antes de leer, Jonathan, Bueno, ¿tienes alguna pregunta? sí, y también quería destacar algo con respecto a la primera pregunta del hijo pródigo. Eh, la actitud de este muchacho, porque dice que él volviendo en sí, él se volvió en sí, reconoció el pecado, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, Padre, y hubo una actitud de humildad y de arrepentimiento de parte también de, de este, de este muchacho que se fue. Incluso, También incluso, para... sí, incluso el hermano no pretendía que le dieran ningún honor donde su padre. Él se hubiera contentado con ser un jornalero y poder comer lo que comían sus jornaleros. O sea, si ustedes se acuerdan en la historia, él hace esa mención. En la casa de mi padre los jornaleros comen mejor que yo aquí. Muy bien, Jonathan. Bueno, dice así, desde el 25, el hijo mayor estaba en el campo y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar al el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo y ha malgastado tus bienes con rameras y, y has ordenado matar un becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha revivido.
se había perdido, lo hemos hallado. Amén. Muy bien. Muy bien, muy bello este pedazo de la historia y cómo muchas personas desdicen de la gracia del Señor, ¿no? Porque estaba enojado el hijo mayor con su padre. ¿Qué dicen ustedes? Miguel. Estaba enojado porque es como los fariseos, ¿no? Porque él había cumplido todas las reglas y a mí no me diste nada. Exacto. Él tenía envidia, no tenía ni un poquito de amor por el hermano y el padre. Muy bien, efectivamente. Cruz, tienes el micrófono apagado, pareciera ser. Entonces no te escuchamos, Cruz. ¿Alguien más quiere participar? ¿Por qué estaba enojado el hijo mayor con su padre? Yo puedo. No, profesor. A ver, adelante. Ana y después Jonathan, creo. Acuérdense de levantar la manito porque es más fácil. Es que no la puedo, no sé, no Ah, me sí, sale, le doy y yo no sé me que sale. yo sé que a su merced le cuesta trabajo en la manito, pero bueno, muy bien. Dale, Ana. Es que estoy en la laptop y no la entiendo bien, que en el teléfono sí. Y el Zoom me está dando problemas. Aquí vemos el legalismo del hijo mayor, porque él le dice a su papá que él cumple con todas las reglas, que él cumple con todo lo que él hace, y pues eso crea en él pues molestia, porque él estando con su papá, nunca su papá le dio un cordero para él festejar con sus amigos, y el hijo el hermano menor que le pidió la herencia, derrochó todo, pues él lo recibe con los brazos abiertos, con alegría, y pues eso crea una molestia en él. Muy bien, Ana, muy bien. Jonathan, Sí, profesor, que vemos cómo esta historia nos enseña varias cosas, ¿no? Digo, llevándolo a su época, a su cultura, eh, y yo me imagino un padre, o aún en la actualidad, alguien que te pide los bienes o quiere, se malgasta la plata, no sé cómo reaccionaríamos como padres. Y es evidente que acá estaba el amor de Dios sobre este papá, cómo recibió. Ahí tenemos la enseñanza, ¿no? Pero eh, también pensaba en el tiempo judío, cómo lamentablemente, por así decirlo, ellos vivían bajo regla. Era su estilo de vida y eso llevaba a, si yo hago así, ¿viste? Lo que yo hago tienen que hacer los demás, ¿viste? Y un poco el, el hermano sería, claro, él se portaba bien y creía que, que estaba bien delante de Dios por llevar cierta regla. Un minuto. muy bien. Juan, tiene la manito levantada. Sí, hermano, realmente es una historia, o sea, es un relato que nuestro Señor Jesucristo asombrosa, de una familia, de un padre con sus dos hijos. Acá yo me pongo en la posición del hijo mayor. Cuando su hermano pide su herencia y decide irse lejos, indudablemente por la manera como él hace su presentación ante su padre, él estaba muy bien informado de de la manera como había vivido su hermano. Él no tiene ningún resabio en mostrarle a su padre lo equivocado y deteriorado que había sido su conducta en el lugar donde estaba y había dilapidado sus bienes de la manera como lo había hecho. Obviamente el hermano en ningún momento pensó tal vez que iba a regresar su hermano.
cuando él lo ve, se asombra porque dice, este no merecía volver, este no tendría que haber regresado, ha hecho todo lo malo. Y obviamente esa es la primera evidencia del legalismo en la cual lo primero que uno se pierde es el amor, la misericordia, incluso hasta el respeto, porque no evaluó que su hermano realmente estaba arrepentido de lo mal que se había portado con su papá. Siendo el hijo mayor, yo creo que debe haber visto el sufrimiento de su padre cuando su hijo se fue y ver a su padre todos los días por la ausencia de ese hijo, pero él en ningún momento capaz, por lo menos uno lo puede inferir del relato del Señor, él tuvo la intención de ir y buscar a su hermano, por ejemplo, y hacerlo reflexionar y que vuelva al hogar. Eh, Realmente es una historia, un relato maravilloso que nos plantea las dos caras de la moneda. Por un lado, el legalismo, en el cual muchas veces nosotros también vivimos, y por otro lado, la misericordia del Padre que trata de influir en este hijo de la manera que uno debe perdonar y no tener en cuenta lo que se ha portado mal, sino al contrario, que ha vuelto al hogar. Muy Gracias, bien, hermano. Juan. Cruz, vamos a ver si ahora sí podemos. Ajá. Ahora Ahora sí, ahora sí, sí. pastor. Bueno, por fin, pastor. Gracias a Dios. Bueno, mira, es lo siguiente, acotar algo más, pastor. Porque usted sabe que, por lo general, nosotros escuchamos, leemos y vemos la historia. Es muy hermosa la historia. Pero muchas veces nos pasa igual, predicando, hablando, repitiendo la historia, analizando, y nos pasa igual cuando vemos que un hermano de la iglesia se va, se convierte en borracho, se convierte en cualquier cantidad de cosas allá afuera que uno se lo encuentra, bueno, en todo lo que puede hacer la mala imagen del cristiano. Y eso produce a veces un celo en nosotros. Oye, que cuando regrese esa persona que se arrepiente a los años, de verdad, hay un momento en que la persona, o sea, el que aquí adentro, con las reglas firmes y todo, pareciera que le diera un celo, pareciera que le diera una molestia por haber visto todo lo que en lo que vio haciendo aquella persona por fuera. Pero entonces es allí donde nosotros vemos lo hermoso de la historia, es ese amor, esa misericordia que tuvo Dios, que tuvo el Padre, que Dios dice, bueno, está bien. Nosotros tenemos que ver, o sea, Dios nos dice, nosotros tenemos que ver lo que dice Dios, lo que piensa Dios. Cuando hablaba el hermano Dios de que y respeto al Padre, a veces nosotros nos pasa, a veces nosotros empezamos a criticar, uy, no es posible, una persona que tuvo tantas cosas por fuera, ahorita está predicando, ahorita está haciendo, ahorita tiene a veces hasta más ferviente que cualquiera de nosotros que andábamos en la regla, que cumplíamos con Dios, que ayunábamos, que hacíamos todo esto. Entonces, de verdad la historia es bella y la pena reflexionar para eso, para cuando regrese, tengamos veamos la verdad de esa historia, que era el amor que Dios tiene hacia ese que está perdido. Dios bendiga, pastor. Gracias, Cruz. María. Gracias. Acotando una parte de lo que los hermanos están refiriéndose, trae a colación que Jesús nos invita a todos los seres, indistintamente de que seamos la parte gentil, esta parte pecadora, o la parte farisea, que es esta parte legalista, la parte que cumplió la ley. Él nos llama a todos al arrepentimiento, porque cada uno ha fallado en el cumplir con el amor de Dios. Él nos llama al arrepentimiento, a la santidad y a la devoción. Todo esto se distorsiona cuando empezamos a aplicar leyes que suponemos que son las que agradan a Dios. Y entonces es allí donde Jesús, a través de esa parábola, nos invita nuevamente a reflexionar, y sobre todo, la lección no era tanto para los pecadores y los recaudadores que estaban en ese entonces, sino
para aquellos que justamente se han desviado del carácter, del espíritu de la ley, de la naturaleza de la ley de Dios, que era justamente mantener su amor atado a la humanidad. Entonces, es allí donde vemos que la cristiandad, el sentido de lo que Cristo vino a traernos con esta lectura, con esta historia, tiene que ver con la moralidad, con la rectitud y con la ética que se debe desarrollar justamente en cada uno de los cristianos, no como cada uno quiera interpretar la ley, así como ese hijo mayor que no reconoció que su padre también le está amando, que su padre también le está invitando a reflexionar, que su padre también le da justificación sobre sus actos, ¿verdad? Que no lo tenía que hacer. Él no tenía por qué irle a decir, es que yo estoy amando a tu hermano como te estoy amando a ti también. Él tuvo que justificarle a aquel hijo mayor sobre su proceder. Sin embargo, el hijo rechazó ese amor que el padre también le estaba dando a él. Entonces aquí cuando vemos a esos legalistas que ponen extra cosas sobre lo que ya está escrito. Gracias, hermano. Gracias, María. La ley, recordemos que es para nosotros los cristianos, los que conocemos lo que quiere Dios como una guía, es un espejo que nos muestra cuándo fallamos. Lo que no hacían los legalistas del momento, los fariseos del momento, era precisamente ver cómo ellos fallaban, cómo se creían mejores que los demás porque supuestamente creían en todas las reglas, todas las leyes, y supuestamente con eso eran santos, pero realmente no se daban cuenta que estaban menospreciando a las demás personas y creyéndose mejores, y eso solamente es ir en contra de lo que Dios quiere, cuando dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, definitivamente los fariseos en general eran una serie, y ustedes se ponen a pensar desde cuándo lo estaban haciendo, llevaban miles de años haciendo lo mismo y creyendo que la ley era lo que iba a salvarnos, cuando el mensaje desde el puro principio, desde que Adán y Eva fallaron, ha sido de que existe un Salvador, que tú no puedes hacerlo solo y que va a venir a salvarte. Y toda la Biblia en el Antiguo Testamento apuntaba a ese Redentor. Pero ellos no entendieron, tanto no entendieron que cuando vino Jesús lo rechazaron. Entonces es una locura, pero efectivamente desde el punto de vista del hijo mayor tenía todo el derecho de ponerse bravo. Desde el punto de vista del hijo mayor, realmente no tuvo amor por su hermano como lo tuvo su padre. Y eso nos pasa a nosotros, ¿no? Que a nosotros, a pesar de que Dios nos ha perdonado todo, tenemos ya el cielo. A veces nos comportamos con nuestros amigos o creemos que por ser cristianos somos mejores que alguien y estamos cayendo dentro de ser fariseos, dentro de creernos mejor que los otros. Alguien me decía, no, es que la persona es humana y por eso es bueno. Le decía yo, no, un ser humano no es bueno, nosotros no somos buenos, somos malos. Y esa naturaleza la llevamos dentro de nuestro corazón y tenemos que tener cuidado. Y aquí está el diablo al final, si lo ven, el hermano mayor acusando al hermano menor. Ese es el diablo, el acusador, el que quiere dañarnos. Zuli, finalmente te pudiste conectar. Zuli, adelante. ¿Es una pregunta, una Buenos comentar? días. Buenos días. Sí, sí, al fin me pude conectar. Primero no me llegó el enlace y cuando me llegó no podía entrar, decía error. Bueno, al fin, gracias a Dios. Bueno, con respecto a lo que sentía el hermano mayor, llevándolo a la actualidad, yo sé que los fariseos tenían una actitud legalista donde ellos no reconocían su error, no reconocían su pecado, por eso es que son fariseos. Igualmente aquí al hijo mayor lo vemos con ese sentimiento de celos, y él se sentía de repente mejor que su hermano, pero había una diferencia a veces en las familias, ¿no? De que tenemos hijos tienen actitudes correctas, tienen actitudes, vemos que no son malcriados, no contestan, estudiosos,
y hay otro que es desordenado, no estudia, saca malas notas y al final en algún momento se da cuenta de su falta y reconoce y cambia de actitud. Pero también como padres, creo, ¿qué debemos hacer para que no haya esta actitud? O sea, llevándolo a la actualidad, ¿no? O sea, sé que lo que estamos hablando de legalismo, pero también acá refleja algo muy importante del padre. ¿Por qué se sintió el hijo así? O sea, eh, él dice, nunca me lo hiciste a mí, o sea, nunca me regalaste un cabrito para hacerme una fiesta, o sea, nunca me dijiste. Y el padre le dice, pero tenías todo acá para cogerlo, Absolutamente todo, sí. pero, ajá, tenía todo para hacerlo, ¿por qué no lo hiciste? Pero el hijo, pues, siempre esperaba que el padre le diga algo, ¿no? Cuando un niño es un joven o un hijo es que respeta bastante al padre, siempre espera que el padre le diga algo, ¿no? Entonces, ¿qué deberían hacer los padres en este tiempo para no tener hijos que estén un poco de repente resentidos, ¿no? Ese sería mi aporte. Por ti pregunta, ¿no? Un poquito, ¿no? También, ¿no? Bueno, yo diría que yo soy padre, tengo un solo hijo. Eh, y yo diría que es un proyecto que si lo miras a la luz de la Biblia, lo más importante es que así como nosotros los cristianos podemos entender que la ley es el espejo y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Mira, esta es la guía para tu vida, esto es lo que Dios quiere de nosotros y Jesús fue el único que pudo cumplir y tenemos esa esperanza de salvación en Él. Compórtate como Dios quiere que te comportes. Si fallas, el problema está cuando el hijo viene, falla y se arrepiente y no lo recibimos. O cuando falla y no se arrepiente y lo alabamos o igual lo recibimos. Entonces el Señor nos muestra que Él quiere recibir al pecador arrepentido con todo su amor y que él no está de acuerdo en aquel que se siente mejor por ser lo que es, ¿sí? Aquí el padre, el hermano mayor simplemente no examinaba su vida a la luz de lo que Dios quería, ¿sí? No estaba amando a su hermano, eso es un pecado. ¿Sí? Y así hubiera cumplido con los otros 20.000 cosas que el Padre le pedía si no ama a su prójimo, si no habla a su hermano, está en pecado. Y un solo pecado es suficiente para no estar enfrente de la gloria de Dios. Luego nosotros no podemos nunca realmente llegar a la salvación por nuestras propias obras, como lo hemos venido mirando en la clase. Una sola pequeña embarrada que tengamos es suficiente para estar fuera de la gracia de Dios. Por eso necesitamos a Jesucristo, porque no podemos solos, ¿sí? De esa manera, tenemos que invitar a nuestros hijos a entender qué es lo que es la ley y qué es lo que es el mensaje de salvación de Jesús. No es fácil porque cada uno es diferente, pero si nos acordamos de amarlos primero como nos amó Dios, va a ser a veces más sencillo cuando vemos que un niño o un muchacho comete un error y se arrepiente, o comete un error y es altanero, ¿no? Porque hay de los dos. Entonces tenemos que tener esa tranquilidad de poder pedirle a Dios ayuda y poder ver esa diferencia entre la ley y el evangelio que ayuda. Cruz, ¿tiene todavía la manita levantada? Sí, pastor. Algo rápido, acotar algo, el referente al hijo mayor, pastor. Usted sabe que el hijo mayor pareciera que desconociera de lo que él es capaz de disfrutar. Es que el padre le dice, tú estás conmigo, tú lo tienes todo. Muchas veces nosotros, por ser realistas, nos ocupamos tanto en cumplir las reglas, tanto en hacer aquello, en estar firme, no ver aquí, no ver para allá, que a veces conocemos lo que dijo el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo dijo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. O sea que tenemos tantas bendiciones en las que podemos disfrutar con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y todo, pero a veces por tan, como se dice, tan limitándonos nosotros mismos,
hacemos como el hijo mayor. No sabemos que no solo ese robot, sino que toda la herencia, todo el ganado, todas las propiedades de nuestro Padre en las regiones celestes, no, las tenemos para Dios. Dios nos bendiga, pastor. Muchas gracias. Enoch. Hola, buenos días, hermano, a todos. Hermano, más bien estamos, creo que es un buen aprendizaje esto, pero quiero expresar una frase. El que no ha sido golpeado, se dice por ahí un dicho, el que no ha sido golpeado no ha llevado una experiencia, no tiene nada que contar. En esta ocasión se equivocó alguien, tal vez porque se creyó, porque yo podía, soy el mayor, hablando del hijo mayor. El legalismo de él, personal, cometió un legalismo como que se equivocó. Tuvo una, más bien que este joven o este hijo cometió una doble experiencia. Ahora cuenta dos experiencias juntas. Una fue que se equivocó y no le importó la familia, de hecho, por naturaleza, no me importa dejarlo, dame a mí lo que me conviene y ya me voy. Eso fue, experimentó que ya le convenía, cometió su propio legalismo. La otra parte que reconoció fue la segunda experiencia que experimentó fue que se arrepintió por lo que había hecho. Él tuvo una doble experiencia. Ahora, ¿qué fue? De ahora vamos con la doble experiencia a cuando retrocede a la familia, reconoció un error. Y esto que reconoció fue cuando él dijo, no debería haberlo hecho. Allá me sentí dueño, me sentí que como que lo podía todo. Pero llegó el momentito ahora que ya no puedo, ahora reconozco que no soy digno. Como que esa frase nos lleva, amados hermanos, nos lleva a una reconozco, mejor estuve junto con aquellos chanchos comiendo guava, algarrobas ahí. Me prefiero estar allá, pero no debo de andar aquí. Está, en otra palabra, su autoestima se la está terminando. Y esa consecuencia lo llevó a sus propias reglas. Y estas propias reglas a él lo llevaron a un fundamento que no se daba cuenta que el padre tenía algo de sorpresa para él. Muy bien, es importante, eso es muy importante. Pero hay algo más importante también. Para ti, otro hijo que quedó en casa haciéndole frente a la dicha, al lado del padre, cuidando aquel aprisco, aquel corral. Yo no me salgo, no necesito. Pero adentro tenía otro error él, algo más. Parece que él no tenía amor para el hermano. Cuando miró, yo no me voy, pues yo tengo todo. Cometió otro error. Ahora viene lo más dramático. Que el padre, aunque el hijo se había ido, pero no lo había olvidado, no lo había abandonado. Sin saber, el más joven o el más menor, que se aparecería de pronto el hermano arrepentido. Ahora ocurre, hermano, es que esta es una dinámica. Ahora esta dinámica se convierte que el hijo va buscando tan siquiera comer juntamente con los curros ahí. Lo que él deseaba, se sintió el más botado, se sintió más terminado. A él lo que lo hizo es llegar al extremo, que el padre lo recibió, dijo, y él llegó humillado, llegó sintiéndose como menos. Pero para sentirse menos, ¿qué fue lo que dio? Cometer dos errores. Uno que no, perdón, un error. Uno que se sintió que lo podía, ya no vuelvo, no hay necesidad de mí. Pero al fin, ¿a dónde estaba el resultado? Lo que dice la palabra, lo que uno siembra, eso cosecha. Él sembró su propia ideología, él sembró su propio legalismo, pues quiere decir que Dios no iba con él al momento. Pareciera que Dios no iba con él, pero Dios le permitió caer para que este hombre fuera y regresara dando testimonio. No soy digno. Eso es no ser digno, hermano. Muchas veces nosotros sentimos como hombre humano, sentimos, es que Dios ya no me perdona, yo no valgo nada. Claro que nos perdona, siempre y cuando reconocer. Hay que reconocer, pero es que para reconocer tuvo que haber cometido primeramente un error para reconocer. No puede reconocer si no ha cometido un error.
Lo importante es la gracia o la misericordia que tuvo este padre. Recibir con alegría al que estaba en problemas y al que estaba adentro como que le dijo, si tú ya eres dueño, no tienes necesidad que te celebre. Todos los días a ti te la celebro. Todos los días tú estás celebrando la fiesta porque estás conmigo. Sin embargo, tu hermanito que venía allá merece la bienvenida. El egoísmo, el fariseísmo, eso nunca falla en esto, hermano. Pienso yo que nunca falla. Siempre hay alguien como, en otras palabras, mis amados hermanos, hay personas en la vida, hay personas dentro de la iglesia, no critican la iglesia de Cristo, sí, no criticando, me critico yo misma. Muchas veces dice, ¿cómo yo nunca me descarreo? ¿Cómo yo nunca tengo problemas? ¿Que se va a descarrear si ya está caído? Si el diablo siempre busca al que está adentro. Muchas gracias, hermano Yo- Enoch. Vamos a seguir un poquito y tal vez al final podemos extendernos un poquito más en la discusión del tema. ¿Y por qué estamos hablando del legalismo? Vamos a entender un poquito cómo es el corazón legalista y pues ya hemos hablado de que se justifica en las obras, no entiende la gracia de Dios, él cree que el regalo de salvación viene a través de lo que él hace y hay de alguna manera al final una falta de seguridad en el amor del Padre. Eh, Así comienza el pecado, ¿no? Al principio se siente todo bien, oh, qué chévere, qué rico, estoy disfrutando, estoy gozando, todo bien. Y después viene la parte oscura del pecado, la parte en que estoy alejado de Dios, no estoy recibiendo ningún tipo de beneficio, estoy encerrado y me doy cuenta, el Espíritu Santo, me doy cuenta que estoy en pecado y vuelvo a Dios. Dios recibe al pecador arrepentido. Entonces, esta parábola del hijo pródigo tiene también el nombre de la parábola del hijo perdido, pero realmente debería ser la parábola del amor del padre, ¿no es cierto? Realmente aquí el hijo pródigo es al parecer el protagonista, pero realmente lo que el protagonista es Dios, es el padre. El legalismo normalmente, como hemos hablado antes, apunta a que Dios es un juez severo, ¿no? Y de alguna manera Jesús nos muestra que al revés es un padre amoroso que recibe al pecador arrepentido sin que antes diga una palabra. Eh, y podemos ver de nuevo a los legalistas en el hermano mayor en esta parábola. Ante Dios no hay cristianos ni de primera ni de segunda. Esa es una cosa muy importante de esta parábola, es que no somos unos mejores que los otros. Todos somos iguales. Todos tenemos exactamente la misma naturaleza. Y todos somos pecadores y necesitamos a Jesucristo para que complete la misión de salvación. Porque si nos ponemos a examinarnos punto a punto, si alguien dice, no, yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo no digo mentiras, yo no tomo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo quiero a mi señora, pero resulta que no se va bien con la suegra, pero resulta que le tiene envidia el vecino que tiene más que tú, o sea, sí, ya la cosa no funciona, o sea, si nos ponemos a examinar nuestras vidas a la luz de la ley, vamos a encontrar que no somos justos, sino que necesitamos a Jesús para que podamos serlo, ¿no? Bueno, ¿para quién es esta parábola? ¿Quién creen ustedes esta parábola fue diseñada? Jesús, ¿por qué la mencionó? ¿Quién frente a quién estaba? Estaba enfrente a los pecadores y los legalistas. Para los pecadores como el hijo menor, Dios busca al perdido, lo restaura y celebra su regreso. Sublime gracia es del Señor que infeliz salvó, dice un salmo. Cuando el diablo diga, no eres suficientemente bueno, tú vas a responder, es cierto, efectivamente no soy suficientemente bueno, pero Jesús me salvó. Por él voy al cielo por la gracia de Dios. Para los legalistas, como el hijo mayor a los fariseos, Dios también invita al legalista al gozo de su gracia. Dios quiere que todos seamos salvos, no solamente unos. Todos quieren, todos dos quieren que seamos salvos. Dios invita también a ese legalista que sea salvo. La palabra termina abierta diciendo, ¿entraremos al gozo de Dios Padre? Los fariseos cumplían la ley, pero no confían en el amor de Dios. Cuando el diablo diga a un fariseo, te diga a ti si eres fariseo,
¿eres suficientemente bueno para entrar al cielo? Vamos a responder, no, no lo soy, pero voy al cielo por Jesús, no por mí. Efesios 2, 8, 9. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Luego es solamente a través de la fe que nos da el Espíritu Santo que podemos recibir la gracia de salvación. Ya esto empieza a ser una pregunta de aplicación práctica. Es un familiar te dice, una persona que conoces, te dice, voy al cielo porque voy a la iglesia, porque ayuno, porque oro todos los días. ¿Qué responderías? Miguel tiene la manito levantada hace rato, discúlpeme. Sí, Tiene- no, yo me quedé un poquito para atrás. Está bien lo que. Yo quería acotar algo, si me deja, profesor, si Claro podría, que sí, ¿no? adelante. Ahora tenemos Eh, tiempito. lo- los fariseos modernos, ¿no? Hoy en día, son esos que inventan reglas y tratan de que los demás sigan esas reglas. Existían en los tiempos de Cristo y existen hoy en día. Y se encuentran en todas las religiones esa gente, ¿no? Ujú. Mayormente yo fui a la pentecostal y lo vi ahí muchísimo. Bueno, eso es lo que quería aportar. Sí, Y después el legalismo efectivamente cree que la no. salvación se puede ganar mediante la obediencia. Sí, Sí, pastor. efectivamente hay muchas denominaciones que se han desviado y han usado el camino del legalismo para obligar a las personas a mantenerse sujetas a la religión o a esa ley que ellos se han inventado. Lo más importante para nosotros es que seamos como los ciudadanos de Berea, y es que ellos recibieron la palabra a través de Juan y ellos fueron a la Biblia a revisar si lo que le estaban diciendo era cierto o no. Eso es lo que debemos hacer nosotros, tenemos que regresar a la Biblia y ver efectivamente si lo que nos están diciendo es cierto o no. Lo que sabemos es que no podemos nosotros cumplir la ley, no importa cuál sea, si esa es la obligación que hay, y Dios tiene esa obligación ha puesto las leyes como ese espejo y esa guía, eh, precisamente para que lo podamos amar, ¿sí? Nos da el camino de amor para Él, para poderlo alabar con las obras del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. No se despiertan en nosotros porque seamos muy santos, se despiertan en nosotros porque tenemos el Espíritu Santo por dentro. Entonces, ustedes que primero hay que tratar a la persona con amor, ¿no? Dios nos pide que seamos buenos y perfectos, pero no podemos hacer. Jesús vino a salvarnos. Luego, a esta persona, ¿qué le podemos decir? Le podemos decir, examina tu vida, ve tu vida en la luz de la ley de Dios y revisa si todas esas cosas que tú haces realmente son perfectas, cuando realmente el único perfecto es Jesús. Em, y solamente a través de Él es que podemos llegar a la salvación. Recordemos entonces el tema principal de esta clase, del general, del curso, es fundamentado en Gálatas 2, 20, 21 y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechó la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces, por demás, habría muerto Jesucristo. Este es el corazón de la lección que estamos, del legalismo enemigo de la gracia. Estamos vivos porque Jesús vive en mí. No depende de nosotros ni lo que hagamos, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora tomen notas porque les voy a decir dos preguntas más que van a estar en el proyecto final. El proyecto final es el examen que ustedes van a presentar con preguntas que se hacen, que ya las hemos ido mirando en la clase, y lo piden que el último día de clase yo se los voy a entregar y tienen hasta 2 semanas para contestarlo y entregarlo. Entonces, la primera pregunta del proyecto final la van a tener que contestar. Dice, a un amigo cuando le preguntaron por qué iría al cielo cuando muera, contestó, porque voy a la iglesia, oro y he dejado de fumar, tomar, bailar y apostar. ¿Cómo le contestarías a ese amigo? Y el contenido de esa respuesta la van a conseguir en la lección 3 y en la lección 5. Y hay otra pregunta también para el proyecto final, es ¿cuál es el punto más importante de la parábola de Jesús en Lucas
15, 11 al 32. Es básicamente la lección del día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Este momento ya estamos llegando al final, nos quedan unos minuticos de clase, pero ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Igual después de la clase me quedo un rato si tienen alguna pregunta que sea relacionada con el tema, pero no del tema, o alguna inquietud que no hayan querido ustedes arear en público. Entonces, ¿alguna pregunta? Si no hay preguntas, entonces acuérdense que la próxima miércoles les estaré mandando la tarea y van a preparar eso para la clase. Entonces, bueno, pues hemos llegado casi al final. Vamos a orar y después entonces, después de orar, apago la grabación y podemos quedarnos en un ratico más contestando preguntas. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por hablarnos hoy a través de esta parábola. Qué paciencia y amor muestras, tanto al que se aleja como al que se queda, pero no entiende tu gracia. Ayúdanos a ver cómo realmente eres, un padre que se alegra en perdonar, que busca restaurar y que invita a todos a entrar a tu fiesta de gracia. Señor, durante esta semana quizás tendremos momentos en los que queramos juzgar a otros o momentos en los que dudemos si tú realmente nos puedes perdonar. En ambos casos, recuérdanos esta historia. Recuérdanos que tú saliste al encuentro de ambos hijos y que tú también sales hoy a nuestro encuentro. Haznos personas que reflejan tu corazón, que sepan perdonar, que celebren la gracia y que vivan con la alegría de saberse amados por ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Amén. Vamos a parar la grabación antes de nada. Permítanme un segundo. Vamos a pararla para que se empiece a